Estamos en otra de las reuniones del spot laboral de ADRA, de la Comisión de Asuntos Laborales, auspiciado como siempre por Byton. Y por el lado de Byton hoy tenemos ausente con aviso a Juan Carlos Martínez, que está habitualmente conduciendo este spot. A mí me toca la de Enzo Pérez del otro día, digamos, estar de reemplazante de Juan Carlos. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Los Alejandros hoy, tenemos una dupla de Alejandros. Sí, estoy acá con algunos problemitas técnicos, pero lo vamos solucionando, Houston. Muy de a poquito, bien. Así Bueno, que hoy tenemos las novedades laborales, ¿no? Y también vamos a hablar algo de virtualidad, Mariano. si es el gusto de nuestros disertantes, así será. Héctor siempre nos da una mano con estos temas, nos pone al día. Y bueno, después ansioso por escucharlo a Alejandro. Así que Bueno, Héctor, muy si bien. tenés ganas, ¿Cómo no? podrías arrancar. Creo que ya el Salen los público... subtítulos, ¿no? Para los que no entienden cordobés, digo. Vamos, No, dale, Héctor. es cuestión de esperar unos segundos, nomás ya se dan cuenta de dónde ven. Bueno, buenas tardes, un gusto volver a estar acá con ADRA y con Byton, compartiendo estos primeros minutos de actualización normativa para después dejar el paso a todo lo bueno que Alejandro seguramente nos podrá comentar y que hace al interés de toda la comunidad de relaciones laborales. Simplemente mi rol en esta primera parte es darles un update de la situación normativa. Básicamente estamos hoy enmarcados dentro de un nuevo DNU, de los tantos que venimos teniendo desde el 20 de marzo del año pasado. En este caso ha habido innovaciones. Tenemos por primera vez un DNU que contempla una situación un tanto híbrida, porque dentro del periodo de medidas sanitarias restrictivas, que van desde el 22 de mayo al 11 de junio, hay dos estatus. Según dónde esté ubicado el empleador o el lugar de explotación o la empresa, porque sabemos bien que tenemos 4 calificaciones de riesgo sanitario y epidemiológico. La zona del AMBA está en estado de alerta, en la situación más delicada, por razones obvias, y entonces aquellas zonas geográficas que están en esta misma condición, hasta las 24 de anoche estuvieron en una situación de restricción intensa, donde solo estaban autorizados los empleadores que son actividades esenciales, que son las actividades esenciales que se definieron allá por el 20 de marzo del año pasado y que después se fueron agregando algunas más, prácticamente 30 actividades. Héctor, Córdoba también está complicada, ¿no? Córdoba está complicada, Santa Fe está complicada, Mendoza está complicada, Entre Ríos está complicado. La verdad que la mayoría de los conglomerados urbanos están complicados y los 3 indicadores que se toman para determinar cuando entras en un grado o en otro, hace que aquel que no está complicado esté muy cerca de complicarse, con lo cual es muy cambiante. Pueden consultar en el sitio que el Ministerio de Salud ha diseñado para poder establecer cuál es la condición de cada jurisdicción, porque es muy dinámica y porque semana a semana va cambiando. Pero como les decía, hasta anoche tuvimos 9 días de medidas sanitarias restrictivas para toda la zona del AMBA y para determinadas provincias y jurisdicciones, y eso determinaba que todas las actividades económicas, comerciales, culturales, deportivas, se suspendieran con la salvedad de aquellas actividades esenciales, como les decía antes, y aquellas actividades calificadas de exceptuadas, que son las que están enumeradas en el artículo 5 de este DNU 334, y donde el empleador debe proveerle transporte privado a sus trabajadores, no pueden utilizar transporte público. Y bueno, y en esta semana hemos visto cómo algunas actividades que no están bien calificadas ni en un lugar ni en otro, consiguieron enmarcarse básicamente porque son actividades destinadas a la exportación, por ejemplo. Entonces, el sector automotriz logró revalidar
sus protocolos y continuar en la actividad, al igual que la cadena de valor de autopartistas. Lo aclaro porque no es esencial y no estaba antes exceptuada. Entonces, como podrán ver, hay un nuevo estatus donde no es estrictamente el mismo que teníamos en la época de DNUs anteriores, donde había entre las actividades esenciales una división clara respecto de las exceptuadas, ¿no? Obviamente, desde el plano laboral, para las empresas esto representa un gran desafío, porque si nos ponemos a analizar en detalle, para cada compañía, para cada empleador, hoy tendría 5 situaciones o 5 estatus de encuadramiento laboral de sus trabajadores distinta según la situación, para enumerarlas rápidamente, con este nuevo decreto 334, ¿no? Tenemos el trabajador que está dispensado y no vacunado, que por ende sigue percibiendo la compensación no remunerativa que definen los DNU, que ya este es el tercer DNU que viene calificando que solo hay que ingresar aportes y contribuciones de obra social y con destino al ex-PAMI. Los dispensados, pero que por ser grupo de riesgo, trasplantados, oncológicos o inmunosuprimidos no pueden ser convocados, con lo cual también siguen percibiendo en su domicilio la compensación no remunerativa. Después están los dispensados, que integran grupo de riesgo, que se han vacunado al menos con una de las dosis y que han transcurrido 14 días. Ellos pueden ser convocados por el empleador para prestar tareas en forma presencial. De hecho, uno de los considerandos, el último considerando de la resolución conjunta número 4 del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, expresamente dice que aquel trabajador que se negare a vacunar o que vacunado decidiera no reingresar o no volver por las razones particulares que fueren, deberá informarle al empleador cómo paliar los perjuicios económicos derivados de esa decisión personal. Esto quedó un tanto ambiguo porque debería haber habido un artículo en la parte resolutoria que explicara qué mecanismo podía instrumentarse, lo cual llevó a muchas empresas a aplicar reglas propias. Por ejemplo, hay empresas que dijeron, bueno, la manera de paliar esto va a ser aplicando, por ejemplo, el esfuerzo compartido, que esa vieja teoría que la Corte Suprema de Justicia en algún momento concibió para compensar a los ahorristas a la salida del corralito. Entonces dijo, bueno, no te puedo pagar toda la compensación no remunerativa completa, como si fuera tu ingreso total, tampoco te puedo dejar en un estado de indigencia, porque son créditos de naturaleza alimentaria, así que te voy a pagar la mitad, o por ejemplo, te voy a pagar un valor que no va a considerar algunos conceptos variables, como horas extras en su promedio, o como algunos adicionales que eran claramente presenciales en la época que él prestaba tareas de manera presencial. La experiencia es que aquellas empresas que han incursionado por esta vía, al principio tuvieron mucha resistencia, porque recordarán que hubo muchos sindicatos que se opusieron a este retorno de los dispensados vacunados, y eso llevó al ministro de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, a sacar el 10 de mayo una nota aclaratoria explicando que está plenamente vigente esta resolución conjunta, con independencia del estatus epidemiológico, es decir, con independencia de la situación sanitaria, aquel empleado dispensado por ser grupo de riesgo que esté vacunado y hayan transcurrido cuanto menos 14 días, podrá ser convocado y por razones de buena fe contractual debe acudir o en su caso esgrimir las razones que lo llevan a no prestar tareas en forma presencial y asumir las consecuencias, obviamente. Les decía, tenemos varios casos donde después de esta aclaración del ministro de Trabajo, algunos sindicatos decidieron dejar que cada trabajador en su fuero íntimo lo maneje, y así hay sectores industriales donde ha habido una tasa de retorno de trabajadores importante. Otros, en cambio, de servicios no ha sido tan importante, pero también depende de la intensidad, el vigor que cada empleador decida darle y de cada caso concreto. Yo siempre digo, acá estamos hablando de un espacio donde hablamos de generalidades. Después, en cada caso concreto, siempre aparecen aspectos, matices, aristas
que hay que ponderar. Entonces le decía, ese es otro estatus u otra situación. Después están los eximidos de prestar tareas como consecuencia de este nuevo DNU. ¿Por qué? Porque Pero entonces, Héctor, el tema es, si estás vacunado, tenés que volver y pasaron 14 días, si estás ¿no? vacunado, no estás dentro de Y si esos 3 decidiste no vacunarte, tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? y Todo si el criterio decidiste, compartido. exactamente, y si decidiste vacunarte e igualmente no querés porque preferís la segunda dosis o porque tu médico te dice que no están dadas las condiciones para retornar o la razón que fuere, también tenés que convenir con tu empleador cómo seguir, porque no se va a poder seguir igual. ¿Ok? Después aparece un tercer estatus o tercera situación que es creada por este nuevo DNU, que es para aquellas actividades no esenciales y no exceptuadas, cuyo puesto de trabajo no se puede brindar desde el lugar de residencia en forma remota o a distancia, ese empleado automáticamente va a cobrar la misma compensación no remunerativa como si estuviera dispensado. Es una nueva variante que introduce este DNU 334. Una cuarta variante sería, en este contexto donde algunas jurisdicciones han suspendido la presencialidad escolar y otras no, es el dispensado por cuidado de hijos menores que estén a su cargo y que obviamente no estén acudiendo presencialmente al cursado de clases hasta los 13 años, como decía el DNU original, con lo cual esa sería la cuarta variante con todas las posibilidades y matices, porque hay sistemas escolares de presencialidad híbrida, donde están yendo unos días y otros no. Ahí sabemos que la dispensa es para uno de los dos progenitores, no para los dos, ni tampoco la mitad para cada uno. Debe recaer en uno de los progenitores. Y la quinta, finalmente, es la tradicional, la que siempre fue, que es aquel trabajador presencial de actividades esenciales o exceptuadas, que sigue concurriendo a trabajar, que obviamente sigue percibiendo su remuneración y que no deja de mirar los otros 4 estatus para empezar a plantear algunas de las inquietudes, como por ejemplo que se le reconozca un bono. Ya tenemos muchas actividades que están con mucha presión por bono COVID o por pagos excepcionales para que se reconozca el esfuerzo de la presencialidad, porque claro, en la medida que empiezan a aparecer variantes que compensan económicamente y no hay concurrencia al trabajo, quien concurre a trabajar se siente en condiciones o legitimado, por lo menos, para poder reclamar algún tipo de consideración en ese sentido. Con lo cual, para la gente de liquidación de haberes, las empresas, realmente este es un verdadero dilema, ¿no? Porque tienen que andar cerrando las liquidaciones, especialmente los que pagan en forma quincenal, con estos cambios de estatus sanitario dentro de del mismo periodo mensual, ¿no? Por ende, acá hay que trabajar con cuidado, incluso con los códigos de pago que se creen, porque no todas las situaciones son asimilables. No es lo mismo el dispensado por grupo de riesgo que aquel que está dispensado porque su empleador no puede realizar alguna actividad económica, con lo cual yo ahí ya no lo llamaría dispensado, lo llamaría eximido, para no equipararlo a alguien que pertenece a un grupo de riesgo. En fin, distintas sofisticaciones que va a haber que ir considerando para poder el día de mañana mirar para atrás y no horrorizarse por no poder reconstruir esa realidad, porque cuando uno empieza a querer ver qué ha estado pagando y cómo lo ha estado pagando, se hace todo bien complicado, ¿no? Este DNU entonces es el que nos está guiando hasta el 11 de junio, con la salvedad de que el sábado 5 y domingo 6 va a haber nuevamente medidas restrictivas desde el punto de vista sanitario para aquellas actividades que trabajan entonces en sábados y domingos. Sepamos que van a volver al estatus que tenían hasta ayer, porque el estatus que tenemos hoy es hasta el viernes y se retoma el próximo lunes. Va a haber que armar un calendario si seguimos así. Pero bueno, ahora que no está la Copa América, por ahí tenemos más margen para poder hacerlo. En orden de aparición, después tuvimos un segundo DNU, que es el 336,
que es perdón, que no es un DNU, uno está tan acostumbrado a DNU, este es un decreto reglamentario puro, simple, que es el decreto reglamentario que instrumentó la devolución de los montos retenidos por impuesto a las ganancias como consecuencia de la reforma incorporada por el Parlamento hace poco hasta ingresos de 150.000 pesos, y en la franja entre 150.000 y 173.000 pesos, pero igualmente está faltando una resolución general de AFIP que reglamente algunos detalles de instrumentación de esta devolución en 5 cuotas, pero ya sabemos que se va a devolver entonces en 5 veces, ya sabemos qué conceptos van a integrar la base para conformar ese salario de 150.000 pesos anuales promedio. Quiere decir que ahora puede ser que haya un empleado que haya ganado más de 150.000 pesos un mes, pero a lo mejor otro mes menos por la incidencia de conceptos variables o porque tiene variabilidad el ingreso. Bueno, ya el decreto 336 nos ha definido que todo ingreso, sea remunerativo o no, sea con aporte o no, se deberá considerar, y se deberá considerar en promedio. De modo tal que aquel que en promedio anual no supere los 150.000 pesos mensuales no va a poder tener retención. Esperemos entonces la resolución general de AFIP próximamente para ver cuándo comienza a estar disponible el aplicativo para ir instrumentando estas devoluciones del impuesto a las ganancias, porque sabemos que corren el primer día del año 2021, ¿no? Bien, la semana pasada, como tercera actualización, así ya vamos acelerando un poco esta parte, que siempre termina siendo media depresiva. Yo quisiera poder anunciarles cosas más auspiciosas, pero lo voy a dejar a Alejandro para que cuente esas cosas positivas, porque yo tengo el decreto 345 del 21, este sí es un DNU, y con este DNU lo que se hizo fue hacer algo que todo el mundo casi esperaba, porque en Argentina vieron que las medidas que se van adoptando cada 30 días, llega un momento que ya todo el mundo espera que se prorroguen. Bueno, efectivamente tenemos prorrogada la prohibición de despidos y la prohibición de suspensiones por falta de trabajo o fuerza mayor hasta el 30 de junio. Con la salvedad de aquellas personas que hayan ingresado con posterioridad al 13 de diciembre del 2019, no están alcanzadas ni por la prohibición de despidos, ni tampoco por la duplicación indemnizatoria que está topeada, como ya han visto en otros espacios como este, en otros micros de Byton, donde se explicó cómo funciona esto de el tope de 500.000 pesos sobre el tramo duplicado de las indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hasta el 30 de junio se sigue prorrogando esto, y la verdad es que si uno analiza los considerandos que determinan por qué se va prorrogando, nada indica que después del 30 de junio no va a volver a haber otra prórroga, porque los factores de base objetiva que están tomando para medir cómo está comportando el empleo, cómo están comportando esas variantes, no están mostrando signos de recuperación. Todo lo contrario, estamos en el peor momento de la pandemia en términos de contagiosidad, en términos de saturación en el sistema sanitario, con lo cual es posible que abrigar la esperanza de que esto termine el 30 de junio sería pecar de excesivo optimismo, ¿no? Por otro lado, no podemos dejar de ver que este tipo de medidas de contención, en la medida que se prorrogan en el tiempo, la salida se vuelve mucho más traumática, porque genera un efecto puerta 12, como se solía decir para aquellos que recuerdan la tragedia que se vivió en el mundo futbolístico con esa salida desordenada del estadio de Boca, y que provocó víctimas. De River. Perdón, de River. De River, de River. De River. Pasa que esto de ser de Talleres de Córdoba hace que me dé lo mismo River o Boca, ¿viste? Pero Las tragedias de Boca son en otra cancha. tenés razón. No en la de ellos. Tenés razón. Sí, ¿Podríamos sí. volver al derecho si son tan amables? Sí, volvemos rápidamente. Con lo cual, ahí está, hay un problema serio, que es
el efecto contención que está generando esta medida, cómo se va a liberar. Porque si bien es cierto que se va descomprimiendo, lo estamos viendo en la tasa de empleo, que sigue habiendo salidas por goteo. Esas salidas por goteo son renuncias acordadas, son extinciones por mutuo acuerdo, en fin, son aquellos lugares donde de pronto el empleador tiene posibilidad económica de afrontar una salida, porque muchas pymes ya se han quedado sin capital de trabajo, con lo cual mal podrían plantear un ajuste en la dotación, pero lo cierto es que esto que nació por 90 días se ha venido prorrogando y ya lleva un tiempo excesivamente largo, va a cumplir un año el próximo mes, y entonces es fuente de preocupación, ¿no? Pero bueno, hasta aquí estas son las novedades que hemos tenido en Una materia mejora que tuvimos, Héctor, creo que habías hablado vos del decreto, del decreto, en realidad de la ley de cambio de las tablas de ganancias, ¿no? Que salió el decreto reglamentario, ¿no? Sí, salió el 336, este decreto que comentaba recién, pero bueno, ahí van generando expectativas por dosis homeopáticas, porque sale la ley, a los pocos meses sale el decreto reglamentario, pero está faltando la resolución general de AFIP que lo termine operativizando, con lo cual... Sí, sí, desde el punto de vista comunicacional es bastante complejo, porque están traccionando sobre la ansiedad de la gente, ¿no? Dentro de las organizaciones. Ya hace más de 60 días que tocan la puerta de administración de personal diciendo este mes sí, no, no. O sea, Claro que sí. la verdad es que tenemos que ser muy propositivos a la hora y asertivos a la hora de comunicar. De hecho, era uno de los temas que bueno, hablábamos puertas adentro hoy. Así que bueno, las noticias, Héctor, siguen siendo un derecho especial, ¿sí? Totalmente. Que llega para quedarse, coyuntural y complejo, y por otro lado, las restricciones al mercado de trabajo que claramente generan una sensación de asfixia para aquellos que tienen que hacer aportación de capital y piensan en el sostenimiento de unidad productiva. Pero bueno, nada, espero que de todos modos esto empiece a mejorar. Es complicado con los actuales términos de pandemia que estamos manejando, ¿no? Pero bueno, como decías vos, si te parece bien, Gustavo, le damos el pase a Alejandro para que nos cuente un poco sobre el tema que había propuesto. Gustavo, ¿vos querés hacer una introducción sobre el particular? Simplemente, bueno, hemos compartido facultad con Alejandro, sociólogo también de la UBA, ese clubcito que somos los sociólogos de la UBA, y que se ha especializado en estos temas de la interacción entre lo que es la tecnología, el trabajo, la educación, ¿no? Charlando con él hablábamos de esto de cómo nos está costando, ¿no? Digamos, nos pusimos a trabajar y las universidades se pusieron a trabajar, las escuelas también, usando la virtualidad, pero nos cuesta todavía acostumbrarnos, ¿no? a convivir con estas tecnologías, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo, Alejandro? ¿Qué es lo que nos querés contar? Bueno, gracias por la invitación primero. Es un gusto estar hoy con ustedes y nada, tener una charla más informal acerca de cómo venimos viendo este proceso. En breve voy a hablar desde un poco la experiencia de gestión. Yo en la Universidad de San Andrés tengo además de ser profesor y tener materias a cargo, tengo materias que tienen que ver con tecnología y cambio educativo o gestión de la tecnología o de la innovación. Además, tengo responsabilidades de gestión. Responsabilidades que tienen que ver más que nada con la vigilancia tecnológica de las plataformas de aprendizaje, ¿no? Y luego las decisiones de compra y de cómo se va curando lo que llamamos hoy la ecología de plataformas educativas. Y la verdad es que en educación y en todo lo que tiene que ver con capacitación, no necesariamente educación formal, este proceso de incorporación de las plataformas
ya estaba muy presente antes de la pandemia. Digo, lo primero que quiero decir es que se volvió una noticia para el resto del mundo, o sea, fuera de los especialistas, esta idea de que, bueno, había algo que se llamaba Zoom, ¿no? Entonces, bueno, esto para los especialistas ya lo habíamos descubierto a partir de algunos programas de vanguardia en países desarrollados, ya 2, 3 años antes de la pandemia, ¿no? Pero no dejaba de ser algo prototipo, ¿no? Algo que tiene que ver con la experimentación. No era el mainstream de las universidades, no era el mainstream de los MBAs. Digo, recién se volvió un tema para todos cuando nos vimos sujetos a sobrevivir y a mantener nuestra actividad a través de estas plataformas sincrónicas. Por eso, bueno, lo primero que hay que decir es, esta es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual atravesamos una pandemia, primero enterándonos, porque digamos, la última pandemia que vivió la humanidad no nos enteramos, o sea, los medios de comunicación la ocultaban. Y segundo, además de enterados, tenemos medios para poder seguir manteniendo la actividad a pesar de las restricciones del distanciamiento social. Y esto ha provocado diferentes efectos. Y quiero diferenciar dos casos bien claros. En aquellas industrias en donde ya existía una gimnasia de la comunicación a distancia, ¿sí? Típicamente las industrias tecnológicas, ¿no? Las que se dedican a la programación, las que comparten un trabajo a distancia. Digo, para mencionar el caso típico, son las comunidades de desarrollo de software abierto, ¿no? Que como modelo productivo, lo que hicieron esas comunidades fue cambiar el paradigma de producción de software. O sea, un paradigma que hasta digamos, avanzados los años 2000 no era marginal, ¿sí? Pero luego, a partir de los movimientos del mercado, es decir, los resultados de esa práctica, bueno, las grandes empresas lo fueron adquiriendo. Primero fue IBM la que se decidió por los modelos de desarrollo abierto y luego, por supuesto, bueno, recientemente una de las más grandes, pero que más tarde entró en ese modelo fue Microsoft, ¿no? Entonces, hoy ya no queda duda, ¿no? Digamos, toda la industria, ¿no? Está entregada, pero los que dominaban esa forma de comunicación era el núcleo productivo, es decir, los desarrolladores, no el resto de las actividades, ¿no? Digo, me refiero a, por ejemplo, marketing, por ejemplo, la gestión operativa, etc. Entonces, en ese tipo de comunicación no existía un apoyo exclusivo sobre la sincronicidad, ¿sí? No se usaba solo Zoom. Digamos, de hecho, el principal desarrollo de esas plataformas de trabajo colaborativo estaban puestas en plataformas que coordinaban el trabajo en forma sincrónica, ¿no? El ejemplo quizás más elocuente es GitHub, ¿no? GitHub es una plataforma de trabajo colaborativo para el desarrollo de software que fue adquirida por Microsoft hace muy poco tiempo. Y la otra es Slack, ¿sí? Que también fue adquirida por Salesforce hace meses, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, asistimos a una revalorización y expansión de estas plataformas de trabajo colaborativo. Y esto, por supuesto, se da en un contexto bastante dicotómico. ¿Qué quiero decir? Los que experimentan esta forma balanceada de trabajo sincrónico y asincrónico, es decir, que no están expuestos para la coordinación del trabajo a la pura sincronía,
lo que yo llamo la sincrodemia, ¿no? Porque la pandemia, el virus del COVID nos trajo otro virus, que es el virus de la sincronicidad, ¿no? O sea, para poder seguir viviendo, no solamente para trabajar, sino para aprender, para que los chicos vayan al colegio, para resolver temas médicos, bueno, dependemos de la sincronicidad. ¿Por qué dependemos de la sincronicidad? Porque no sabemos trabajar en la asincronicidad y aparte no tenemos las herramientas adecuadas para poder hacer ese trabajo. Porque esas herramientas aparte hay que desarrollarlas, ¿no? Cuando decís la sincronicidad, Alejandro, típicamente es esto que estamos ahora, haciendo ahora, sí, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? Sí, los que están viendo, al mismo tiempo sentados con los que están hablando. Exactamente. Con la salvedad de que la sincronicidad de por sí no es mala, ¿sí? El problema de la sincronicidad es la exposición continua. Entonces, digamos, lo que la mayoría de todos nosotros tomó fue una equivalencia de la hora presencial por la hora sincrónica. Y eso está provocando, además de todos los problemas que tenemos a nivel psicológico, psiquiátrico, provocados por el COVID, bueno, está provocando aún más problemas por la sobreexposición a la sincronicidad, lo que se llama en la literatura de Zoom fatigue, ¿no? La fatiga de Zoom, que ya tiene a esta altura de la pandemia varios papers publicados y muchos artículos de divulgación que invito busquen, googleen, porque son muy, son bastante elocuentes acerca de lo que estoy diciendo. Es un tema de investigación académico, ¿no? Sí. Es un tema que ya generó producción académica, pero aparte generó una reflexión en la industria. Hace una semana y media, el CEO de Zoom, en una conversación con sus inversores de Wall Street, admitió que él mismo sufría fatiga de Zoom y que tenía que limitar la cantidad de horas de Zoom. Y este tema de la autorregulación de las plataformas no es nuevo. Antes de este problemita de Zoom, tuvimos el problemita de Twitter con la toma del Capitolio y la autorregulación que hizo Twitter respecto de los llamados a tomar el Capitolio que se hacían por Twitter. Entonces fue el mismo Twitter, sin apelar a ninguna ley nacional o federal, que se autorreguló y dijo, bueno, según nuestros estándares, esto no puede circular en Twitter. Bueno, y la lista sigue larga hasta Cambridge Analytica, que fue el origen del comienzo de la autorregulación de las plataformas. Lo que quiero decir es que esto que estamos viviendo hoy en pandemia es una continuación de una tendencia de la digitalización de todos los ámbitos de la vida, que no se inició en marzo del 2020, sino que se inició antes, pero se aceleró a partir del 2020. Entonces, meses antes de que empiece la pandemia, este tema ya estaba planteado, el tema de la mirada escéptica y condenatoria que la sociedad le asignaba a las plataformas. Esto en los medios que no necesariamente son especializados, ya circulaba como el techlash, ¿no? La colisión, esta vez no es de las civilizaciones, como decía Huntington, sino la colisión de la sociedad con la tecnología. ¿Sí? Y, digamos, la revisión crítica de cómo la sociedad y la economía usa las plataformas. Entonces, en este contexto, creo que hoy hay mucho para hacer dentro de los entornos laborales y educativos para asegurar el bienestar digital, ¿sí? O otra forma de decirlo, que los colegas diseñadores lo están trabajando, es, orientarnos hacia una computación positiva. Es decir, una experiencia computacional que incorpore criterios
no solamente éticos, porque muchas veces estos temas pasan solo por éticos. No, digamos, también tienen que ver con temas muy caros a la gestión de los recursos humanos, que tiene que ver con la gestión del ambiente. Esta vez no es solamente el ambiente físico o regulatorio, sino que es el ambiente digital, que hoy en pandemia se ha transformado en el ambiente laboral. Por supuesto, digo, a esto hay que añadirle también muchos temas que tienen que ver con lo educativo, ¿no? Toda la experiencia que hemos acumulado en el último año en las estrategias pedagógicas es invaluable. Digamos, la aceleración no solamente deberíamos medirla por la cantidad de digitalización que hemos aplicado en nuestra vida cotidiana y en a nuestros entornos de aprendizaje, también deberíamos medirla por la cantidad y variedad de estrategias pedagógicas que se han sumado y que han en muchos casos sido efectivas. Digamos, el problema que tenemos hoy es que quizás no todas son visibles y que para que sean visibles tienen que emerger como una nueva forma de enseñanza que probablemente a partir de una nueva forma de pensar la pospandemia van a aparecer de la mano de los conceptos del trabajo híbrido o del aula híbrida. Esta idea de que, bueno, hay muchas cosas que empezamos a aprender a hacer en pandemia que van a dejar una marca y luego van a continuar después de que la vacunación nos asegure volver a estar más cerca físicamente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a partir de las encuestas que le hicimos a estudiantes, hemos descubierto que muchos estudiantes, cuando avance el proceso de inmunización, prefieren seguir cursando en forma remota. Digamos, en general tiene que ver más, esto se da más en posgrado que en grado, pero la conclusión a la cual podemos arribar es que encuentran, por lo menos desde la demanda, que hay muchos beneficios en estas nuevas formas de enseñanza para los estudiantes. Y desde el lado de los profesores también podemos encontrar que, o por lo menos sorprendernos, que muchos de los profesores que hemos experimentado nuevas formas de enseñanza virtuales o en línea, mejor dicho, hemos descubierto que los cambios no pueden ser medidos por una balanza positivo o negativo, sino que hay un cambio cualitativamente diferente y se dan dinámicas diferentes que en muchos casos pueden ser mejores que las dinámicas anteriores a la pandemia. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho más, había comprometido unos 15 minutos. Lo que quiero es dejar planteado, en todo caso, poder avanzar con las preguntas, ¿no? Una pregunta, Alejandro. El tema bueno, vos estás en contacto con investigadores, docentes de otros países, ¿no? Los países que están por ahí un poquitito más avanzados. Pensemos que en Europa todo esto empezó 6, 7 meses antes que acá, ¿no? Casi un año antes que acá, ¿no? De la pandemia y las restricciones y todo esto. ¿Qué es lo que fueron generando? ¿Qué es lo que, digamos, si tuvieras como la bola de cristal como Orangel, ¿no? Y dijeras, va a pasar esto, ¿no? ¿Qué es lo que estaría viniendo para el trabajo, para la educación? Bueno, lo que podemos hoy sondear de las noticias que nos llegan es que hay un replanteo bastante fuerte, como dije antes, principalmente en el núcleo más consolidado de la industria tecnológica, que piensa ya no en términos de teletrabajo, sino en términos de trabajo híbrido, y a la sazón están diseñando los espacios de trabajo. ¿Sí? Digo,
esto es algo que digo, los que siguen las noticias lo habrán visto, pasar de una semana de 5 días laborables de 8 horas a 2 o 3 días de 4 horas, donde hay mucho trabajo en casa. Pero claro, eso recién a partir del rediseño de las oficinas de esas empresas, ¿no? Durante la pandemia lo que pasó fuertemente fue la explosión de sectores que venían creciendo ya bastante, pero que de repente, a partir de marzo del 2020, sostuvieron la actividad. Uno de ellos es el comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Una de las actividades que explotaron fue el rediseño de oficinas. ¿Sí? Pueden sondearlo eso en estudios de arquitectura. ¿Sí? Los especializados en rediseño de oficinas van a encontrar que hoy hay una explosión de contratación de arquitectos y diseñadores para repensar las oficinas. Y esto, por supuesto, está más presente en las multinacionales, ¿no? Que están rediseñando las oficinas en todo el mundo. Eso tiene impactos en nuestro medio. Pero también, sigue la lógica, como dije, de tendencias que ya había antes de la pandemia, ¿no? Hay muchas empresas del sector de desarrollo de software, por ejemplo, o de servicios, ¿no? de exportación de servicios, que ya tenían esta realidad de que muchos de sus colaboradores trabajaban en casa, ¿no? Inclusive en estos días hay un debate dentro del sector de lo que se llama la economía del conocimiento, acá en la Argentina, que dicen, debido al crecimiento de este sector, hay una diáspora de colaboradores que empiezan a independizarse y empiezan a trabajar por su cuenta, ¿no? Entonces, hay periodistas y también comentaristas especialistas que están alarmados diciendo, ¿dónde va a quedar el modelo exportador basado en empresas forma a esas exportaciones? Por lo tanto, estamos en un proceso que no solamente tiene que ver con la forma del trabajo, sino una reestructuración de, la economía de servicios. Muy bien, Alejandro. Gracias, Mariano. No, muchas preguntas, la verdad, que me genera la presentación de Alejandro. Una que está más disfrazada de afirmación. Yo creo que la pandemia va de alguna manera ratificando lo que fue la propuesta inicial del teletrabajo en cuanto a realizar la tarea en remoto de aquellas actividades que efectivamente podían ser realizadas en remoto, de los puestos y los colaboradores que tenían las capacidades y competencias como para hacerlo, y en lo posible, no de una manera sí continua, pero por lo menos con la posibilidad de seguir sociabilizando en su medio laboral, ¿no? No esta cosa del trabajo remoto al 100, ¿no? Me da la sensación que eso que fue casi, no digo premonitorio, pero sí se veía como tendencial, ha sido ratificado y sobre todo luego de tanto encierro y tanto condicionamiento. Lo que sí me quedó resonando es el tema en un momento mencionaste, Alejandro, el tema de las equivalencias forzadas de las horas presenciales con las horas virtuales. Si pudieras hacer un poquitito más de zoom justamente sobre ese tema, gracias. Bueno, a ver, para dimensionarlo, Mariano, lo que voy a decir es que 1 hora de presencial, cara a cara, debería equivaler a 20 minutos de Zoom. Entonces,
para poder tener un criterio más o menos viable de cómo hacemos todo aquello que hacemos en esos otros 40 minutos, lo que deberíamos lograr, tanto en los entornos de aprendizaje como en los entornos de trabajo, es potenciar la asincronía. Es decir, la comunicación cercana, no estoy hablando de la comunicación lejana, ¿sí? Sino la comunicación cercana a través de medios asincrónicos. Y eso, en términos prácticos, significa menos mails y más chateo. Y aparte, en periodos más cortos, o sea, que sea más interactivo. Y hay un tema que ahora está explotando y yo les recomiendo a todos que lo investiguen, es la adopción de repositorios de videos corporativos. ¿Sí? Hoy ya no se trata solo de una tecnología carísima que está digamos, muy lejos de cualquier empresa. Hoy hay ofertas de repositorios de video que mantienen la privacidad, que aseguran poder acceder al contenido de determinadas reuniones sin tener que haber estado en esa reunión. Eso es fundamental. Digo, la sincronía no solamente pasa por el chat o por el documento que compartimos. La sincronía fundamentalmente, así como pasó con Netflix, pasa por el video y el audio. Digo, otra de las formas de combatir la fatiga de Zoom y la sincrodemia es pasar del video al audio. ¿Sí? Nosotros tranquilamente, si tuviéramos la confianza, podríamos apagar ya el video, y seguir en audio. Pero ¿qué pasa? El video nos habilita un espacio de confianza que no teníamos desde antes de conocernos. Ahora, en equipos de trabajo que se ven todos los días, no debería suceder, ¿sí? Porque en definitiva, la confianza es la base del trabajo autónomo. Entonces, ahí es donde aparece la palabra clave del futuro del trabajo híbrido. Digo, el problema es cómo generar los espacios de confianza para la autonomía, y no por el tiempo dedicado al trabajo. Esto es algo tan antiguo como la cultura campera, ¿no? El ojo del amo engorda al ganado, pero es la realidad de los nuevos modelos productivos. Es la realidad digamos, de la potencia de la productividad abierta, en donde hay más confianza en los valores compartidos que en el control. ¿Sí? En este sentido, me parece que hoy, voy a hacer un poco de marketing de mi disciplina, la sociología no solamente puede dar una visión empírica de lo que sucede. Digamos, la sociología siempre se caracterizó por poner los dedos en el enchufe y decirle a todos la realidad que todos guardan debajo de la alfombra, ¿no? Eso va a seguir siendo así. Digo, las primeras formulaciones de lo que se llama la sociedad del control la hizo Foucault y Deleuze. Eso, digo, es parte del capital acumulado en lo que hoy se llama la sociología digital, pero en realidad una nueva forma de abordar estos problemas es cuando la sociología se da la mano con el diseño y empieza a pensar el UX, ¿no? El diseño de la experiencia. O sea, cómo podemos agregar pluralidad a los futuros digitales o a las digitalidades, me gusta más la palabra. Y en ese sentido, bueno, en estos días hay un autor que es muy recomendado, que es Yuk Uy, que habla de las cosmos tecnologías, ¿no? Digamos, la idea de que no existe un destino único y lineal para la tecnología, sino que en realidad estamos siempre
repensando una pluralidad de escenarios posibles hacia futuro, en el cual es necesario intervenir. Digo, en este sentido, como decía al principio, hay muchas oportunidades para poder generar experiencias de mayor bienestar y bajarle el decibel a esto que se llama el choque de la tecnología y la sociedad, o el tech clash, ¿sí? Que en términos prácticos en nuestra vida cotidiana se llama la grieta. El tech clash convertido en política es la grieta. Entonces, lograr más pluralidad y más lugares de encuentro depende de todos nosotros, no es algo, digamos, no es una consigna, sino que es algo muy real, muy concreto, como el timbre que acaban de escuchar. Muchísimas gracias, Alejandro. Héctor, seguramente, no sé si querés aprovechar la oportunidad también para preguntarle a Alejandro. No, a ver, me pareció muy interesante especialmente esta respuesta a la pregunta de Mariano, porque nos ha permitido establecer también equivalencias y hacer una suerte de comparación con nuestra vida a partir de este home office forzado, ¿no? Donde efectivamente vemos que hay muchas empresas multinacionales que ya venían con una vocación por implementar el teletrabajo y que efectivamente ya tienen dentro de sus manuales incorporado esto que Alejandro hoy plantea como recomendación. Cuando ya hay equipos que tienen una confianza recíproca y vienen trabajando con rodaje hace tiempo, todos cortan la imagen. Entonces uno, que es neófito en esto, cree que es por un problema de conectividad, algo bien típico de estas partes del mundo donde tenemos problemas de tecnología y de soporte y creemos que cortando la imagen tenemos más espacio de banda y con eso mejoramos la conectividad. Y en rigor de verdad tiene que ver con esto que bien señalabas, ¿no? Reuniones bien ejecutivas, no más de media hora, no les preocupa que esté corriendo ese reloj, porque la verdad es que una reunión que se extienda por este medio, intermediados por una plataforma, más de 30 minutos ya representa un desgaste enorme y la innecesariedad de la imagen, ¿no? Lo cual le da a esto un trato más relajado e incluso, no digo que nos permita el multitasking, porque también puede ser contraproducente eso, ¿no? Uno termina desgastándose, especialmente los varones, que dicen que estamos menos diseñados para el multitasking que las mujeres, ¿no? Pero la verdad que me pareció muy interesante, Alejandro, creo que una mirada sociológica que siempre nos enriquece para los que finalmente soportamos los efectos, pero no entendemos muy bien las causas que lo provocan, ¿no? Así que realmente esclarecedor, muy bueno. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo, digamos, solo tengo que agregar que, bueno, para los problemas de traducción simultánea del cordobés al resto de los idiomas, ahí en mismo Córdoba tienen como el núcleo más fuerte de producción de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que empezó con otras empresas, pero ahora está con Mercado Libre. Entonces pueden ustedes echar mano de esas capacidades tecnológicas para la traducción simultánea, que es una de las tecnologías que más maridan con los repositorios de video corporativos, que es la lectura de lo que se está diciendo y la conversión en texto. Eso es fundamental porque después esos textos sirven para la búsqueda dentro de esos videos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo en realidad muchas veces lo computacional es solamente un componente de algo más interdisciplinario, porque bueno, los textos son la base de las humanidades y las ciencias sociales y son la base de la forma de convertir los bits en algo que los humanos, digamos, de a pie entendemos un poco mejor. Y eso, bueno, eso está sucediendo hoy y está disponible y es uno de los features que los estudiantes más valoran de estas tecnologías de video asincrónico que permite salir de la sincrodemia, ¿no? Bueno, muy bien.
¿Estamos, Mariano? Héctor, Excelente, Alejandro. sí. La verdad que sí, la verdad que esta es una invitación a pensar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y esto que señalabas que está ocurriendo en la economía del conocimiento, que es una suerte de descentralización de unidades de negocio que empiezan a transformarse en emprendedores que también a su vez se van dividiendo y haciendo spin-off unos de otros, nos muestra lo que viene, ¿no? Nos muestra quizá la cara más evidente de la obsolescencia de nuestro modelo de relaciones del trabajo. Ayer salió un artículo muy interesante que impacta, pero de otro lado, y también muestra esta decadencia que nos resistimos a conservar. El año pasado ha sido el récord de constitución de cooperativas de trabajo en Argentina, más de 700 cooperativas de trabajo. Y en realidad, si uno se pone a analizar, dice el informe, del total de cooperativas del trabajo, del total de cooperativas inscriptas, el 95% fueron cooperativas de trabajo, lo que muestra que entonces no es que hay un ánimo cooperativo para organizar los medios de producción, sino que realmente son estrategias defensivas del empleo. Sin duda. ¿No? Que también vuelven a poner sobre la palestra, pero ya desde otro lado, desde el lado no de la tecnología, sino del lado del trabajo manual, del trabajo presencial, digamos, no desde lo digital, sino más de lo analógico, si se quiere, si me permite la comparación, que lo que está en crisis, indefectiblemente, es nuestro modelo de relaciones de trabajo, y ese es el que tenemos que atacar. Me parece que si no, con estos indicadores sociales que tenemos no reaccionamos, ya no vamos a reaccionar más, ¿no? Así que creo que estamos interpelados, ¿no? Me parece que vamos a tener que atenderlo. Así es. Así es. La verdad es una buena oportunidad para que está asociado a sobrevivir. En un tiempo de pandemia sobrevivir es esencial, pero también es una oportunidad, me parece, de rediseño y sobre todo reimplementación, reformateo. Entonces, la revisión de este sistema de relaciones laborales es claramente una consecuencia necesaria de este momento. Yo súper agradecido a Alejandro y bueno, Héctor desde ya no es un invitado, es de nuestra casa, ¿no? Así que lo que sí me gustaría a través de Gustavo es volverte a invitar a compartir un espacio como este con nosotros y bueno, buscar ampliar algunos horizontes de conocimiento desde el lado de la sociología, nos va a venir realmente muy bien. De mi lado, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, hay muy buenos comentarios del spot en general y el tema este que acotaba el colega Juan Jair, que muchas de estas cooperativas de trabajo que se registraron eran del área de Haití, ¿no? O de industrias del conocimiento en general, sí, interesante. Bueno, muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Héctor, Mariano, nos vemos dentro de 2 lunes con el próximo spot de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA, auspiciada por Byton, como siempre. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.